Hoy presentaremos el taller de GES y redes de atención de salud sobre el cáncer vesical en la comuna de Castro. Los integrantes son Valentina Bravo, Pablo Cobocedo, Jorge Coñuecal, Tomás Cortés, Victoria Estrada y quien habla, Juan Pablo Canales. A modo de introducción, es importante destacar que la región de los lagos se encuentra compuesta por tres servicios de salud: el de Osorno, el de Reloncaví y el de Chiloé, siendo este último en el que se encuentra la comuna de Castro. Castro es una comuna chilena ubicada en el archipiélago de Chiloé, en la región de los lagos. Tiene una superficie total de 473 kilómetros cuadrados y la población, según el censo del año 2017, es de 43.807 habitantes, pero se tiene una predicción para el censo 2024 de 48.727 habitantes. Del total de la población, un 49,1% corresponde a hombres y un 50,9% corresponde a mujeres. En relación a las características de salud de la comuna, podemos ver en la primera tabla que la población inscrita al año 2022 en los servicios de salud municipal es de 48.250 personas. Y si hacemos un análisis en base a la proyección del censo del año 2024, que dice que habrán 48.727 habitantes, podríamos decir que alrededor de un 99% de la población de la comuna se encuentra afiliada a FONASA. Además, en la tabla de abajo se resumen los principales establecimientos de salud que se encuentran en la comuna de Castro, donde se destacan 4 centros de salud privados, 2 centros de salud familiar y un hospital que corresponde al Hospital de Castro. Ahora bien, si hablamos de la sospecha diagnóstica del cáncer vesical, esta no se encuentra cubierta por el GES, y el lugar en donde se realice esta sospecha dependerá de la previsión de salud del paciente. Si que esta es FONASA, podrá disponer de una de las 6 puestos rurales de salud, uno de los 12 FAM o uno de los 4 SECOFs, dependiendo del lugar en donde viva, mientras que si pertenece a ISAPRE, va a poder realizarlo en el Centro Médico Austral. Sin embargo, la sospecha diagnóstica no es suficiente para activar el GES, ya que se requiere explícitamente la confirmación del diagnóstico de cáncer vesical por un profesional médico, y el diagnóstico debe estar incluido en uno de los que se detallan a continuación. ¿Cómo se hace el diagnóstico de cáncer vesical? Para poder hacer el diagnóstico, lo primero que tengo que tener es una sospecha. Y esta sospecha se suele fundar principalmente por una hematuria macroscópica, la cual suele ser visible y a raíz de esto la gente suele consultar. Sin embargo, esto tengo que objetivarlo, y la forma de hacerlo es mediante un examen de orina que demuestre más de 100 glóbulos rojos por campo al sedimento urinario. Ante este escenario, tenemos la guía de prácticas clínicas del MinSal, que nos sugieren como estudio mínimo una ecografía renal y una cistoscopia, que vendría siendo esta última el gold estándar para el diagnóstico de cáncer vesical. Hay otros como por ejemplo el Urotac, los marcadores tumorales o la fotosensibilización con láser que van a depender de caso a caso. Además, esta guía deja dos recomendaciones. La primera de ellas es que, ante una hematura silente, yo los exámenes que voy a pedir de entrada van a ser una eco y una cistoscopia. En el caso que ambas den negativa, se tiene que complementar con una pielografía de eliminación o una TC. Esto va a depender de la disponibilidad de cada centro. Sin embargo, si se prefirió la pielografía y esta resultó ser negativa, de igual forma se recomienda que se haga una TC. Por otro lado, tenemos un paciente tipo, que generalmente va a ser de alto riesgo, con tabaquismo crónico y mayor a 60 años. Estos van a tener como examen de elección de entrada una TC de abdomen y pelvis con técnica de Eurotac, que vendría siendo trifásico, con una fase sin contraste, otra con contraste endovenoso precoz y una tercera fase de excreción. Ya sabiendo cómo se hace el diagnóstico, resulta importante mencionar que al igual que la sospecha, la confirmación diagnóstica es una etapa que no está cubierta por el GES, así que va a depender de cada persona el dónde acude y cómo lo financia. Sin embargo, si se es perteneciente a FONASA, se sugiere que se acude al Hospital de Castro, ya que en él se va a contar con todo el equipo profesional necesario y con la tecnología necesaria para poder realizar este diagnóstico. Ocurre exactamente lo mismo en el caso de la ISAPRE, donde revisamos la red de prestadores GES de la ISAPRE Banmédica en la región de los lagos y se puede evidenciar de que todas las prestaciones que realizan a cobertura GES son en etapas posteriores a la confirmación diagnóstica. Para el tratamiento de la patología GES de cáncer vesical, tendríamos dos caminos. Uno, si el paciente se encuentra afiliado a FONASA y se decide realizar un tratamiento con cirugía, este puede ser realizado en el Hospital de Castro, en caso de que sea un cáncer vesical superficial,
o en el hospital de Puerto Montt. Si el tratamiento es una quimioterapia, esta puede ser realizada en el hospital de Puerto Montt, y en caso de que se indique un tratamiento con radioterapia o quimio más radioterapia, este debe ser derivado al Centro Regional de Valdivia. Por su parte, si el paciente se encuentra afiliado a ISAPRE, en este caso a Banmédica, la cirugía se realizará en la consulta de la doctora Miriam Chávez, ubicada en Serrano 458, en Castro, y en caso también de etapificación y tratamiento, se puede realizar en el Laboratorio Clínico Hematológico Biolab, ubicado en Serrano 415, en Castro también. En relación al seguimiento de la patología GES de cáncer vesical, también contaríamos con dos caminos. Si el paciente se encuentra afiliado a FONASA, el seguimiento se realizaría en el mismo hospital de Castro. En cambio, si se encuentra afiliado a ISAPRE, que en este caso sería Banmédica, el seguimiento se realizaría en la consulta del Dr. Densi Valverde Cornejo, o también podría realizarse un seguimiento en el Laboratorio Clínico Hematológico Biolab. Respecto a las garantías de oportunidad, la Superintendencia de Salud lo define como el derecho a que las atenciones de salud sean entregadas en un plazo máximo definido para cada problema. Y para este caso tenemos los plazos que se pueden ver aquí respecto al tratamiento y seguimiento, considerando únicamente el primer control en el caso del seguimiento. Cabe indicar que todos ellos comienzan sus plazos previa indicación médica y no respecto a un proceso como en otros casos que se hace desde la sospecha, por ejemplo, definiendo en estos casos plazos de entre 30 a 45 días en el caso del tratamiento primario. Respecto a la protección financiera, la Superintendencia de Salud lo define como un valor máximo a pagar de acuerdo a la previsión de la persona, ya sea FONASA o ISAPRE, en el caso de las patologías GES. Ya desde el año 2022 se implementó la ley del copago cero, que hace que cualquier persona afiliada a FONASA, independientemente de su tramo, no tenga que bonificar en el caso de estas patologías GES. En el caso de ISAPRE, se tiene que abonar el 20% del monto estimado para estas atenciones cubiertas por la patología GES, que en este caso serían de 533.000 pesos aproximadamente. En el caso específico de quienes realizan estas atenciones en la comuna de Castro para cobertura FONASA, respecto a los insumos médicos, por ejemplo, para cirugías o medicamentos, estos parten en la misma comuna, donde en el hospital de Castro se puede realizar únicamente una cirugía superficial en casos de cáncer vesical leve. Sin embargo, en el caso de necesitar cirugías profundas o quimioterapia adyuvante, este se debe realizar en el hospital de Puerto Montt, que es parte ya de otro servicio de salud como vimos anteriormente. Ya en casos donde se necesite radioterapia, esta se debe derivar a otra región, específicamente al Hospital Base de Valdivia. Finalmente, una vez tratado, el seguimiento se puede hacer en el Hospital de Castro propiamente tal, sin necesidad de salir de la isla o fuera de la región. Y bueno, el sistema de salud privado, a diferencia del público, es mucho más desarticulado. En el caso del cáncer de vesícula, la comuna de Castro cuenta con algunos de los prestadores asociados a Banmédica, que son los que se encuentran en esta tabla, principalmente útiles para el cáncer incipiente y procedimientos no tan complejos. Pero para cáncer más avanzado es necesaria una derivación a otras comunas como Puerto Montt y Osorno, como lo que veíamos en la diapositiva anterior. Y ya en lo que respecta a los insumos médicos, los prestadores particulares antes mencionados serán también los encargados de suministrar los insumos necesarios, ya sea para quimioterapia, radioterapia, procedimientos, etc. En cambio, los medicamentos, que es lo que podemos ver en la parte de arriba, las personas asociadas a ISAPRE los podrán adquirir en las sucursales de las farmacias Alcora, la cual tienen convenio con Banmédica, por lo que les saldrá el 20% de lo que implica la canasta GES. Bueno, siguiendo con el análisis crítico y la coordinación de la red, tenemos tres grandes puntos: las distancias, prestaciones y duración de seguimiento. En cuanto al primero de estos, hay que considerar a las largas distancias, a centros de quimio y radioterapia y a centros quirúrgicos de mayor complejidad, siendo incluso unas distancias mayores a 5 horas, que incluye también pasos con ferry, y todo esto al final lleva a un mayor gasto económico que se debe considerar. En cuanto a las prestaciones, este considera tratamiento y etapificación, seguimiento, y en cuanto a los beneficios tenemos medicamentos, insumos, cirugía y exámenes. De estos beneficios, lo único que no incluye son implementos o ayudas técnicas. También sería
Importante poder considerar el tener el diagnóstico para así tener una fecha propiamente tal límite de diagnóstico. Y en cuanto a la duración del seguimiento, un tema no menor, este considera el primer control a los 30 días, pero cabe considerar que también se recomienda una cistoscopía a los 3 meses y además un seguimiento por vía, el cual no está considerado en este caso. Finalmente se tiene acá la bibliografía utilizada para el presente trabajo.